Bienvenidos a Lo Bello de Ser Enfermero, el espacio donde exploramos la maravillosa labor de las y los enfermeros, que dedican sus vidas al cuidado y bienestar de los demás. Prepárense para inspirarse, aprender y descubrir las historias fascinantes que hacen que la enfermería sea bastante y verdaderamente hermosa. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de gratitud y admiración hacia aquellos que hacen de la enfermería una profesión única y especial. Les habla Giovanni, como siempre, y con mucho gusto vamos a comenzar con todo el contenido, información y capacitación. El episodio de esta semana, el día de hoy, ¿verdad? Es el número 93 y charlaremos acerca de la ventilación mecánica invasiva. ¿Listo? Entonces, es un tema un poco controversial, un poco difícil. Vamos a tratar de hacerlo pues amigable para todos nosotros y pues claro que se generen muchas dudas, muchas preguntas y que podamos responderlas lo antes posible. Antes de comenzar de lleno, como en todos los episodios, pues recordarles que se vayan a suscribir a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y de X, en todas como Lo Bello de Ser Enfermero, para que nos sigan, se suscriban y en todas van a encontrar contenido pues distinto realmente, bien, que esperemos que también sea de su agrado. Por favor también activen la campanita, denle suscribir aquí a nuestro canal de YouTube, nos ayudarían bastante a seguir creciendo y a seguir llegando con muchos más compañeros, además de que a tener mejores oportunidades también, porque a final de cuentas pues esto también es un trabajo para nosotros y se los estamos ofreciendo a ustedes de una manera muy armoniosa. Es totalmente gratuita la suscripción, ¿listo? Entonces le dan suscribir, activan la campanita, YouTube les avisa cada que subimos un nuevo episodio del podcast y un nuevo video a nuestro canal, ya sea de una clase, una sesión o algo que nosotros estemos compartiendo con ustedes. Y pues claro, vamos a tratar de llegar pues a más casas, ¿no? A más computadoras, a más celulares y obviamente a más personas que nos permitan compartir toda esta información. Así que bueno, como siempre y como todas las semanas, vamos a darles la frase con la que vamos a meditar, ¿no? Pues esta semanita, esta segunda semanita de enero del 2024. Bien, en esta ocasión escogimos una de Florence Nightingale, nuestra madre de la enfermería moderna, que menciona: estar a cargo no es hacer todo por ti mismo, ni delegar responsabilidades a un número de personas. Estar a cargo es asegurarse de que cada persona cumpla con la responsabilidad que se le ha encargado. Entonces, no solamente es yo lo hago todo y no solamente es yo dejo que los demás hagan todo. Es sí, voy a delegar actividades, pero además yo voy a cumplir con una parte de supervisión. ¿Listo? Para que esto sea positivo para todos. Entonces, mucha importancia la que da Florence Nightingale a estos temas, me encanta. Por eso quise compartirles esta frase a todos ustedes. Y bueno, vamos a comenzar con toda esta capacitación que tenemos pues disponible, ¿no? en esta ocasión. La ventilación mecánica es una intervención crucial en el ámbito de la enfermería, desempeñando un papel fundamental en el soporte vital de pacientes con disfunción respiratoria aguda o crónica. Este proceso técnico implica el uso de dispositivos mecánicos para asistir o reemplazar la función respiratoria del individuo. En este contexto, los profesionales de enfermería desempeñan un papel esencial al comprender, al gestionar y al evaluar de manera competente la ventilación mecánica, asegurando así un cuidado integral y óptimo para los pacientes. Esta introducción proporcionará una visión general de los principios básicos, los modos de ventilación y los cuidados específicos que los enfermeros deben tener en cuenta al abordar esta terapia vital. La ventilación mecánica se convierte en una herramienta esencial en la atención de pacientes que presentan insuficiencia respiratoria aguda o crónica incluso, ya sea como resultado de condiciones médicas o de salud, como el síndrome de dificultad respiratoria aguda o de distrés, como también lo conocemos, el SDRA, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, bien, y otras patologías respiratorias que necesitan de este proceso. Para los profesionales de enfermería, comprender los principios fisiológicos subyacentes a la ventilación mecánica es fundamental.
Existen diversos modos de ventilación mecánica y cada uno es adaptado a las necesidades específicas del paciente. Desde la ventilación controlada por volumen hasta la ventilación asistida por presión. Los enfermeros deben estar familiarizados con estos modos y capaces de ajustar parámetros como la frecuencia respiratoria, el volumen corriente y la presión inspiratoria máxima. Además de la gestión técnica, la monitorización constante y la evaluación continua son elementos cruciales en el cuidado. Lo platicamos en el episodio pasado, ¿se acuerdan? Les dije, la monitorización es bien importante para los pacientes. No solamente es llegar y anotar pues los signos vitales por ahí que tenga el paciente, sino es entender, ¿no? Es evaluar de alguna manera qué es lo que me está diciendo el monitor, pero también evaluar y decir y verificar y cuidar, ¿no? Todo lo que me dicen las ondas y curvas, y que todo eso realmente es lo que me refleja mi paciente en su clínica, ¿no? Entonces el monitoreo del paciente es fundamental en todo lo que hagamos y va de esa mano, ¿listo? O sea, va de la mano estos tres aspectos para que nosotros podamos realizar un adecuado monitoreo hemodinámico, ¿bien? Además, ¿no? de todo esto, la detección temprana de complicaciones es fundamental. La adaptación a cambios en la condición del paciente y la colaboración efectiva con otros profesionales de la salud son aspectos clave que nosotros como enfermeros y enfermeras debemos tener en cuenta. Este campo dinámico exige no solo competencia técnica, sino también empatía y comunicación efectiva con los pacientes y sus familias. La capacidad de brindar cuidados holísticos y apoyo emocional es tan vital como la habilidad para ajustar los parámetros de la ventilación mecánica. En última instancia, el papel de los profesionales de enfermería en la gestión de la ventilación mecánica contribuye significativamente a la recuperación y a la estabilidad de los pacientes con compromiso respiratorio. Una enfermera encargada de la ventilación mecánica invasiva debe poseer conocimientos sólidos en varios aspectos clave para brindar una atención segura y efectiva. Por ejemplo, de estos conocimientos que nosotros debemos de tener, y ya lo habíamos mencionado hace unos instantes de esta charla, pues es comprender la fisiología respiratoria, ¿no? Y de aquí comprender los principios fundamentales, como es básicamente primero anatomía, ¿no? Y conocer cuál es mi vía respiratoria alta, mi vía respiratoria baja, cuál es mi vía de conducción y cuál es mi vía de intercambio gaseoso y difusión, por ejemplo. Y saber cómo están anatómicamente constituidos, qué deben tener mínimo básico para poder funcionar, para poder hacer ese intercambio de gases, esa difusión de oxígeno y dióxido de carbono. ¿Listo? También además conocer las presiones de oxígeno y la presión de dióxido de carbono que esperamos que tenga el paciente. Además de conocer la mecánica pulmonar, los movimientos, ¿no? De amplexión y amplexación, esta parte de la inspiración-expiración, cuál requiere energía, cuál no requiere energía, cuál usa músculos accesorios, cuál no usa músculos accesorios, ¿no? Todo eso es muy importante. Los factores que afectan a la oxigenación también son fundamentales, es decir, yo debo conocer al menos cómo se produce una insuficiencia respiratoria, ¿listo? Y si es tipo 1 o tipo 2. Bien, y tipo 1 me refiero a todos aquellos que afectan directamente al nivel de oxígeno, ¿listo? O a la presión de oxígeno. Y tipo 2, todos aquellos que afectan directamente a la presión de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo es que se encuentra este proceso para saber y determinar en qué modalidad nos podemos encontrar en cuanto a entidades patológicas pulmonares. Entonces, todo eso es muy importante. Los modos de ventilación mecánica sería el punto número 2. Es decir, si yo voy a estar en contacto con un ventilador mecánico, yo debo de saber los modos de ventilación mecánica, ¿no? Es decir, la que está controlada por volumen, la que está controlada por presión, ¿no? La que es asistida, la que es asistocontrol, por ejemplo, la que es presión soporte, por ejemplo, si no es invasiva, que el tema de hoy es invasivo como tal, pero también conocer, ¿no? El CPAP, el BiPAP, por ejemplo, qué beneficios tienen ante algunas otras circunstancias, que es la PIP, ¿no? Vaya, algunos otros datos importantes, pero conocer toda esta parte de la ventilación mecánica es esencial. ¿Listo? ¿Por qué algunos pacientes requieren el ciclado por volumen y por qué otros lo requieren por presión?
¿Listo? Todo eso es fundamental. El monitoreo y evaluación continua pues están capacitados para monitorear, evaluar constantemente los parámetros ventilatorios, incluidos pues obviamente la frecuencia respiratoria, el volumen corriente, la presión inspiratoria, la presión plató, ¿no? Es fundamental que nosotros conozcamos la presión plató de los pacientes para saber si está bien o está mal. Nuestra presión pico, por ejemplo. La presión positiva al final de la aspiración, cómo se encuentra, está elevada, está disminuida, está en parámetros normales, realmente es funcional para este paciente. ¿Listo? ¿Cómo obtener? Pues obviamente la ventilación o el FiO2 del paciente de acuerdo a sus necesidades, además de también el volumen corriente por peso ideal, ¿no? Por ejemplo, del paciente con síndrome de estrés respiratorio agudo. Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? Es importante tenerlo, pues, realmente en cuenta, ¿vale? Además, cuidado del paciente con el tubo endotraqueal, ¿no? O con el tubo de traqueostomía, pues dependerá mucho de la situación también en la que nos encontremos, ¿no? Si el paciente está intubado como tal, tiene una cánula orotraqueal o el paciente ya tiene muchos días con ventilación mecánica y lamentablemente tiene una traqueostomía, ¿no? Son cuidados ligeramente distintos que pues van enfocados a cada uno de los dispositivos, ¿no? Pero es importante también tener en cuenta, ¿no? ¿Qué voy a hacer en una cánula orotraqueal y qué voy a hacer en una traqueostomía? Obviamente para la prevención de infecciones, para la desobstrucción, ¿no? O evitar que se vayan a obstruir por la cantidad de mucosa y de moco que se está produciendo en ese lugar. Cómo voy a hacer mi aspiración de secreciones, etcétera. Todo eso es muy importante. Además de que la traqueos, pues obviamente que cuida el estómago, ¿no? El orificio como tal, para que este no, pues tenga más complicaciones. Entonces, mucho ojo con eso. ¿Listo? Conocer las alarmas, los valores de alarmas que ya están predeterminados en los ventiladores, que nos habla de la normalidad, digamos, en general de las personas, pero también es importante ajustar a lo mejor algunos, ¿no? Algunos parámetros en cuanto a alarmas, porque requerimos de parámetros ligeramente más elevados de lo normal, ¿no? O sea, hay que saber ajustar también estos puntos y saber en qué condiciones sí y en qué condiciones no. ¿Listo? Entonces, siempre tener o tomar las mejores decisiones ante estas situaciones para que todo esto esté, pues, bien programado, ¿no? Y que no nos tome por sorpresa nada de manera muy específica para este paciente. Entonces, todo eso también involucra la ventilación mecánica. Como punto 6, por ejemplo, la colaboración interprofesional. Hay que tener una comunicación muy exhaustiva, muy intensa, de alguna manera, con nuestros compañeros del área médica. Si tenemos compañeros de fisioterapia, también con ellos, ¿no? Y obviamente con nuestras compañeras especialistas en cuidados intensivos, para que todos tengamos, pues, la oportunidad de comunicarnos de manera muy eficaz para garantizar la atención integral y coordinada de este paciente. Siempre es importantísimo estar en contacto con y comunicación, con nuestros compañeros profesionales que se encuentran en estas áreas. Bien, el manejo de complicaciones, que sería el 7º punto. Un enfermero debe estar capacitado para manejar complicaciones, para saber qué pasa si existe un neumotórax, un barotrauma, una hipoxemia refractaria. Qué hacer con cada uno de estos procesos, ¿no? No alarmarnos y actuar de manera correcta para evitar que el paciente siga sufriendo complicaciones. Entonces, es importante, ¿no? Que conocer cómo voy a dar RCP con mi paciente con ventilación mecánica, con una traqueostomía o con un tubo endotraqueal, ¿no? ¿Qué tengo que hacer o cómo tengo que hacer para poder dar un adecuado RCP, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante, mucho ojo con esto. Y el 8º punto, pues obviamente, más allá de todo lo que hacemos en conjunto, los que trabajamos en el área de la salud, pues es ver y verificar al familiar. Entonces, tener una adecuada comunicación con los familiares, explicarles qué es, para qué sirve su ventilación mecánica, por qué es que la tiene en este momento, y pues a lo mejor también identificar durante esta pequeña evaluación que nosotros vamos a realizar algunos puntos que puedan entrar en nuestro plan de cuidados relacionado a la educación para la salud, ¿no? Y pues fortalecer todo este tipo de conocimientos para las personas, porque nos va a ayudar a nosotros mucho
a que pues evitar complicaciones, ¿no? Durante los procesos de visita, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso es muy importante poder interactuar de esta manera con los familiares de nuestros pacientes, ¿no? En conocimiento integral de estos aspectos permite que nosotros como profesionales de enfermería pues podamos brindar cuidados especializados, contribuir al bienestar del paciente sometido a la ventilación mecánica invasiva y que pues nuestros cuidados sean esenciales, ¿no? En este caso, para garantizar la seguridad, la comodidad y el bienestar de nuestro paciente. Siempre bien importante estos términos, ¿no? Los hemos repetido creo ya en bastantes ocasiones durante el podcast, pero creo que sí son muy importantes, ¿no? Seguridad, confort o comodidad y el bienestar de nuestros pacientes. Además de esto, pues hay que remitirnos a nuestras actividades básicas con un paciente a un paciente que está en terapia intensiva, ¿no? Donde hay que monitorizar continuamente su estatus clínico. Hay que vigilar sus constantes vitales, incluyendo su saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión arterial, además de la presión arterial media, ¿no? Que es bastante importante. Observar los parámetros del ventilador también son importantes durante esta monitorización continua para saber de nuevo cómo está su frecuencia respiratoria programada, la modalidad ventilatoria, ¿verdad? El modo ventilatorio también, o el ciclo, cómo está ciclado, vaya. Y además también conocer, pues, cómo se encuentra, les decía, la presión pico, la presión plató, cómo se encuentra también la presión al final de la expiración, ¿no? La presión positiva al final de la expiración. Todos esos datos que nos van a poder dar una idea de cómo está funcionando adecuadamente o no la ventilación mecánica. Cuidado de la vía aérea también va a ser fundamental, ¿no? Mantener la permeabilidad, que siempre es lo primordial, que esa vía aérea esté permeable, prevenir las obstrucciones, aspirar con técnica estéril, ¿no? Y obviamente usualmente tenemos pues esta parte de cerrada, ¿no? Que le llamamos la técnica cerrada, o los dispositivos para la aspiración cerrada, sin demeritar lo abierto, pero pues obviamente prevenimos ligeramente más las infecciones con esto, ¿no? Entonces siempre es importante hacerlo de la manera correcta. Las aspiraciones como tal pues son traqueobronquiales, pero además también debe ser orofaringeas, ¿no? Por ejemplo, y nasofaringeas incluso, ¿no? En algunas ocasiones hay que tratar de mantener toda la vía aérea permeable. El posicionamiento y movilización de los pacientes también debe ser con un cuidado específico. Hay que rotarlos constantemente. Sabemos que un paciente con necesidad de cuidados intensivos pues requiere que también lo estemos rotando de manera muy importante y constante, ¿no? Y al menos cada 2 horas hay que cambiarlo de posición para prevenir las lesiones por presión, y además que algunas posiciones pues le van a favorecer para mejorar la ventilación o el intercambio de gases. Entonces también eso hay que realizarlo, que además nos sirve también como una fisioterapia respiratoria, una terapia respiratoria, para que sea mucho más fácil poder aspirar secreciones. Colaborar obviamente con nuestros compañeros de los equipos disponibles para que el paciente pues también realice actividad, ¿no? De alguna manera, y prevenir complicaciones musculoesqueléticas. El cuidado de la piel, además de las rotaciones, pues hay que inspeccionarla, ¿no? Verificar que no haya lesiones por presión, que no haya enrojecimientos. Hay que lubricar las prominencias óseas, principalmente, mantener una adecuada hidratación de la piel. ¿Listo? Y pues si es una traqueostomía, pues prevenir que todavía se ulcere, pues más, ¿no? Vaya la zona del estómago, ¿no? Entonces es bien importante que lo tengamos en cuenta. Siempre mucho cuidado con eso, vigilar la humedad, el tipo de secreción que llegue a tener el estómago, y pues siempre estar al pendiente, ¿no? Utilizar almohadas de gel para reducir la presión, o polímeros o lo que tengamos disponible, pero siempre tratar de que el paciente no vaya a desarrollar lesiones. El control de infecciones pues obviamente es muy importante, sobre todo el paciente con ventilación mecánica. Sabemos que en México tenemos un paquete de prevención, ¿no? Que en este caso son 4 paquetes, y uno de ellos es la prevención de neumonías asociadas a la ventilación mecánica,
que es una de las infecciones asociadas a la atención de la salud más comunes en el mundo, ¿no? Entonces nosotros tenemos la fortuna de tener un paquete de prevención y siguiendo lo que nos dice ese paquete de prevención, claro, a las necesidades del paciente, listo, vamos a poder evitar que tengamos este tipo de complicaciones. Entonces mucho ojo con eso, ¿vale? Control de infecciones siempre muy importante y recuerda que siempre, antes que cualquier cosa, la higiene de manos o el lavado de manos es fundamental. 5 momentos de lavado de manos con técnica de la OMS, con agua y con jabón, ¿verdad? Sería lo ideal. Además, estar verificando los humidificadores, los filtros del ventilador, ¿no? De acuerdo a las características que tengamos de filtro y de humidificador. Y también si ya están sucios, contaminados, mojados, húmedos, ¿no? Todo eso es importante, aunque no se recomienda que lo estemos cambiando constantemente, pero si ya presentan algo de lo que les he comentado en este momento, pues es importante poder realizar el cambio lo antes posible para evitar que, pues bueno, ahí sea un fomite de microorganismos que puedan ocasionar más complicaciones en el paciente. Entonces, mucho ojo con eso. También vigilar la nutrición y la hidratación de nuestro paciente va a ser fundamental. Es un paciente que probablemente esté sedado, que tenga analgesia. Si está muy grave a nivel respiratorio, pues va a estar hasta con bloqueo neuromuscular. Entonces es importante que pues le podamos aportar las necesidades nutricionales básicas, al menos que necesite. ¿Listo? A través de una nutrición enteral. Principalmente una nutrición enteral, ¿no? Y eso es fundamental. Digo, si se requiere la parenteral, pues bueno, se utiliza. Pero si no, entonces nos quedamos solamente con la nutrición enteral. Monitorear la hidratación y realizar cuidados bucales para prevenir la sequedad de la mucosa oral también van a ser muy importantes. Recuerda que hace no mucho salieron unos artículos que demostraban que el uso de la clorhexidina más de 2 veces al día en los lavados de los pacientes podía afectar el pH, ¿no? de la saliva, podía afectar el pH, de la mucosa oral en general, y esto generar que aparecieran incluso más infecciones de las que pudiéramos prevenir. Entonces es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Usualmente se recomienda que sea una sola vez al día, ¿no? Preferentemente, y ya después posterior solamente con agua, o si tenemos la posibilidad de utilizar pasta, cepillos y demás, que sea sencillo para nosotros, pues hay que utilizarlo de esta manera y no estar utilizando enjuagues de clorhexidina al por mayor, ¿no? Entonces mucho ojo con eso, tenerlo mucho en cuenta. En cuanto al manejo del dolor y sedación, pues es importante evaluar y gestionar el dolor del paciente según sea necesario, ¿no? Verificar que el paciente no tenga realmente molestias, más allá de que pues a lo mejor intubado pueda sentir náuseas o a lo mejor algún malestar en específico, pero que no tenga dolor, ¿no? Siempre recuerda que los pacientes no pueden tener dolor porque no es adecuado que tengan dolor, ¿no? En este caso, además de que nos van a alterar, pues obviamente constantes vitales, respuestas y demás. Entonces, mucho ojo con eso, es importante tenerlo en cuenta. En cuanto a la sedación, pues obviamente la sedación se tiene que ir valorando de manera muy continua, muy constante, porque lo que nosotros queremos es que este paciente poco a poco lo podamos destetar de la sedación, ¿no? Lo antes posible para que comencemos a despertarlo, comencemos a generar que él respire por sí solo para ver cómo va mejorando, ¿no? Y poderlo destetar lo antes posible de la ventilación mecánica también. Y de nuevo, pues de las actividades, la comunicación y el apoyo emocional van a ser fundamentales para nuestro paciente y para su familiar, ¿no? Son estrategias de comunicación efectiva que pues nosotros debemos de aprender, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo, la verdad, voy a ser muy sincero, el lenguaje de señas, ¿no? Me cuesta mucho trabajo, no soy el mejor para ese tipo de prácticas, pero bueno, también a veces lo intentamos, ¿no? Intentamos por ahí tratar de entendernos un poco. La comunicación no verbal también es muy importante. Tus caras y gestos son relevantes para el paciente, ¿no? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Listo, entonces mucho ojo con eso, ¿no? Al familiar hay que explicarle todo lo que nos toca a nosotros desde nuestro punto de vista, que es el del enfermero. Listo, y además darle apoyo emocional, ¿no? Porque muchas veces solamente lo hacemos al paciente, pero a los familiares no, y a veces el familiar también requiere de este apoyo emocional, que aunque sea 2-3 minutitos, pero que
que puedas sentir que estás ahí, que los entiendes, que los apoyas, ¿no? Entonces eso también es importante para los familiares. Y la colaboración interprofesional, ¿no? Donde nosotros debemos de estar siempre en comunicación, en constante toma de decisiones con nuestros compañeros del área médica. Es importantísimo. Por ahí también, y me desvío un poco del tema, vi hace unos días unos TikToks, ¿no? Donde está una guerra así tremenda entre los médicos en TikTok, ¿no? Donde unos hablan pestes del área de enfermería y hay otros que nos están defendiendo de manera muy importante. Creo que esta parte de la colaboración interprofesional nos puede permitir a nosotros también, al esforzarnos, que tengamos este reconocimiento por parte del área médica, ¿no? Yo sé que a veces es gente que es muy difícil, pero también hay gente increíble, ¿no? Que te da tu lugar, que valora mucho tu trabajo, que incluso hasta te pide que le enseñes algunos procedimientos, y todo eso pues es importante. Entonces siempre que puedas demostrar tus conocimientos, hazlo, porque eso es fundamental para que los demás también te tomen en serio a ti como profesional de la salud y tomen en serio a nuestra área enfermera, ¿no? Entonces siempre participa, siempre pregunta cuando tengas dudas, siempre analiza, debate, discute en el buen sentido de la palabra del por qué vamos a realizar ciertas actividades con el paciente si no le corresponden, si no es el momento adecuado, si la clínica del paciente no nos lo permite, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que hacer esto si el paciente no lo requiere? También, ¿no? Incluso. Entonces es importante tenerlo en cuenta y recuerda que siempre todos nuestros cuidados son fundamentales para asegurar la recuperación exitosa y minimizar las complicaciones en pacientes sometidos a la ventilación mecánica invasiva, ¿no? Esto es básicamente una pequeña introducción de lo que nosotros debemos de visualizar. En un podcast es un poco difícil poder hablarles de manera muy específica de la ventilación mecánica, de cómo se programa un ventilador, demás. Ya estamos buscando, ¿no? Por ahí de nuestra biblioteca, de lo que tenemos, viendo si podemos recuperar un par de videos para podérselos subir y explicarles y demás. No los hemos encontrado, la verdad es que nos ha costado un poquito de trabajo porque no los encontramos, pero pues bueno, si no, buscaremos la manera específica de poderles explicar en algún video corto cómo programar un ventilador desde cero, etcétera, ¿no? Y que tengamos, digamos, este complemento, pero por lo pronto el podcast, pues bueno, es un poco difícil para eso. Queremos que se queden con esta parte de los cuidados, de los puntos importantes que les mencionamos, ¿no? Desde la aspiración de secreciones, el movimiento del paciente, la comunicación y el apoyo emocional, el contacto con nuestros compañeros profesionales de otras áreas de la salud, ¿no? Todo eso es muy importante. Les dejamos para complementar esto también en las recomendaciones, ¿no? De la semana, y ya saben que las encuentran en la descripción del video. Van a poder encontrar el link de YouTube a nuestro propio canal, sí, pero a un webinario que tuvimos de ventilación mecánica en el adulto, y entonces ustedes van a poder encontrar el webinario, van a poder visualizarlo. Dura aproximadamente 2 horas, en donde hablamos ya o enfatizamos un poco acerca de esto de la ventilación mecánica en el adulto, ¿no? Entonces a lo mejor puede complementar un poco lo que nosotros hemos dicho o un mucho, ¿no? Espero que les funcione. Y también les dejamos un documento que se llama Cuidados de enfermería al inicio de la ventilación mecánica invasiva en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces se los vamos a dejar ahí también el link para que ustedes puedan ir a la página, descargar el PDF. Está muy interesante este documento, y además, pues bueno, como dijimos, les dejamos el webinario, ¿no? Dos situaciones, una totalmente visual, auditiva o audiovisual, ¿no? Más bien así, y la otra totalmente de lectura, donde vamos a poder pues confirmar, corroborar y profundizar en algunas situaciones de las que acabamos de hablar nosotros aquí en este momento. Entonces, pues nada, agradecerles por estar aquí con nosotros una semana más. Escúchenos en nuestras plataformas de audio, ya saben, Spotify es la principal, pero estamos en Google Podcast, Apple Podcast, ¿no? De manera muy importante, además de Amazon Music, iHeartRadio, ¿no? Si a ustedes les gusta la aplicación de iHeartRadio, pues ahí también estamos, en Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, todas esas nos pueden buscar directamente como Lo Bello de Ser Enfermero, o incluso nos pueden googlear, sin problema, Lo Bello de Ser Enfermero, y ahí les salen
los accesos directos, ¿no? a nuestras plataformas de Spotify y demás. Pero también si quieren vernos como lo están haciendo a lo mejor probablemente aquí, pues saben que en YouTube, donde les pedimos que se suscriban, que nos den like y que activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos un nuevo episodio del podcast o un nuevo video, ya sea de una clase o de algo complementario, ¿verdad? A la enfermería, y que bueno, pues ustedes tengan la oportunidad de tener este conocimiento, ¿no? Si quieren que se hable de un tema en específico, pueden mandarnos un mensaje, puede ser comentándonos ahí en YouTube, puede ser en TikTok, puede ser en Facebook, en Instagram, ¿no? Incluso en DX, ¿no? Que lo tenemos ahí también. En cualquiera de esas redes sociales, también como lo voy a hacer enfermero, nos pueden encontrar, nos envían un mensaje, oye, ¿sabes qué? Necesito la posibilidad que me apoyes con este tema para un podcast, que si podemos hablar de este tema en un podcast, que si puedo tener algunas implicaciones, algunas dudas, etcétera, que se puedan aclarar en alguna publicación, en algún TikTok, pues lo hacemos con mucho gusto, sin ningún problema, para todos y cada uno de ustedes, ¿sale? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta y pues nada, de nuevo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El siguiente episodio hablaremos de la sexualidad y el corazón. Espero que se encuentren bien, que sacien sus necesidades, que verifiquen sus requisitos universales. Esto es Palabra de Nightingale. Nos vemos el próximo martes para explorar más del mundo enfermero. Hasta la próxima.